una de las caminatas costeras más bonitas del país. Teapot Trail. Esta parte sí es verdad que vas por el puro desfiladero, vas por la cresta de la montaña. Aquí necesito las dos manos, así que... muy cerquita la parte final que hay que subir con unas cuerdas. Llego a la cima, 705 metros. El pueblo minero más famoso de Taiwán, la fiebre del oro. Happy New Year! Okay, I'm sorry. Take care. I park. Let me Okay. try again. Okay, thank you. Welcome to Pleasure. Taiwan. Las cascadas doradas. La impresionante costa norte de Taiwán. Pitou, mi pueblo pesquero favorito. Day 220, cycling camping for Japan to Australia. Acampar por libre tiene este tipo de ventajas. Hoy me levanté con unas vistas increíbles al pueblo de Yifen. Ese es el templo que visité ayer. Sin lugar a dudas, uno de los pueblos más bonitos de todo Taiwán. Para mí, uno de los pueblos más bonitos de todo Taiwán. Aquí he puesto la tienda. Fijaros qué vista. El día es bonito, pero por la tarde, cuando enciende los faroles, es precioso. Es el mejor momento para visitarlo. Este es uno de los muchos túneles mineros que podemos encontrar en todo el pueblo. Nos podemos encontrar con muchísimos túneles cerrados. Está mucho más tranquilo que ayer. Mucha menos gente. Yifen. Seguimos la ruta. Voy a hacer una caminata por la montaña. Sigo subiendo. Voy a intentar subir a esta montaña. Este es el pabellón al que quiero llegar. El recorrido empieza en este templo y a subir todo por la ladera. Museo de Oro. El pueblo minero más famoso de Taiwán, la fiebre del oro. Wow, Happy New Year! Okay, I'm sorry. Take care. I park. Let me Okay. try again. Okay, thank you. Welcome to Pleasure. Taiwan. Thank you. Thank you, thank you. Happy New Year. Bye bye. Happy New Year. Fue una antigua ciudad minera. Voy a recorrer la ciudad. Caramelito. Todos los sitios son muy turísticos y poco tradicionales, así que hoy toca un poco de noodles del Family Mart.
Aquí va a empezar el pateo en el templo y voy a subir toda la montaña hasta llegar al pabellón. Aquí se queda Polo. Vamos a empezar a caminar. Ahí va el tren. Ahí se entra el túnel. Empezamos la subida. Una horita y media aproximadamente hasta llegar a la cima. Ya muy cerquita. La mayor parte del recorrido se realiza por esta escalera de piedra. Es brutal el contraste entre la montaña y el mar. Seguimos subiendo. Acabo de llegar al pabellón.
Esta mancha de aquí la llaman el yin y el yang. Una de las caminatas costeras más bonitas del país. Esta es la cima. Estoy llegando a la parte más alta. Esta es la parte que llaman teapot. Básicamente es como una tetera. Esa es la montaña en la que acabo de estar. Y voy a subir a la parte más alta. El final de aquí. Hay que pasar una sesión de cuerda. Esta es la última parte del recorrido. Tenemos que subir por las cuerdas. Esta es la parte que supuestamente es más difícil. Y llegamos a la cresta final. Las vistas son brutales. Aquí necesito las dos manos, así que... Llego a la cima, la cuerda sigue por toda la cresta. Hay otra montaña y el objetivo de mañana, el lugar más al este de todo Taiwán. El recorrido se puede seguir por toda la cresta, acá de llegar a la cima. Las vistas son brutales. De ahí vengo
Se acaba de meter una pequeña nube. Al final he tardado 1 hora y media aproximadamente. Recomiendo muchísimo esta ruta. El plan ahora es seguir todo el recorrido por la cresta y hacer el loop hasta ahí, que es donde empecé. Esta parte sí es verdad que vas por el puro desfiladero, vas por la cresta de la montaña y hay que escalar bastante. Llego a la cima, 705 metros. El camino ha cambiado completamente, ya nos encontramos las cadenas, ahora hay unas escaleras de madera. Esas son las 3 montañas que he hecho. Aquí está el pueblo, subí hasta aquí, hasta el Teapot. Después estuve en el top, 705 metros, y ahora he bajado por todo este recorrido y me espera subir un poco más para hacer el loop y bajar de nuevo. Pumping Trail. Y aquí completo el recorrido, he hecho un círculo. Llego a la mina Benchan. Catalogado como un geoparque. Creo que de este ángulo sí se asemeja a una tetera. Es una ciudad marcada por los recuerdos de la colonización japonesa. Llego al lugar donde empecé.
la bajada es puro zigzag. Al finalizar el descenso me acabo de encontrar las Golden Waterfalls. A raíz de los minerales, el mar también se tiñe del mismo color, por eso lo llaman Jinjiang Sea. Las ruinas de la antigua refinería. Aquí se trabajaba la plata, el oro y el cobre. Después de estar en la montaña, seguimos la aventura por la costa. Keelung Mountain. Ahora mismo el sol casi ni se ve por la niebla. Seguimos la aventura por la costa. Pueblito pesquero. Y un puestito de pescado. Sin lugar a dudas es una de las costas más bonitas que he visto en mucho tiempo. Las formaciones rocosas a lo largo de todo el litoral son increíbles. Entrando al pueblo de Bitou. Bitou, mi pueblo pesquero favorito de Taiwán.
full on. Now you can understand. I love it. Yeah. Nice. So you have how many kilos in total, would you say? I think if I have food and water and including the bike, it's like 50. 50. Yeah. Wow. But usually I don't know. I like it. I changed both my wheels in Japan for like just some second-hand ones that I got for free in some bike shops. And Nice. they weigh like twice what my old wheels weigh. Like the rims are like Yeah. the rims Yeah. are just so heavy. Yeah. So that's when it started going downhill, and then the laps I love go your around. seat. Yeah, It's comfy. Yeah. It does. Let's go camping in the beach.